Una de las cosas que más he dicho últimamente es que eh, estar enfermo de cáncer le quita a uno el filtro. O sea, no tengo ningún filtro. Y hay un amigo que me dijo, ¿pero usted alguna vez tuvo filtro? Y yo pues poco, pero uno que otro filtro. Y no tengo filtro, pues creo que lo pone a uno como en un plano súper real. Entonces le tengo miedo a poquitas cosas. Obvio le tengo miedo pues a la enfermedad, al dolor, a cosas como muy reales, ¿no? Tengo preguntas sobre momentos, cómo volvería a enfrentar momentos difíciles que he enfrentado. Pues porque cuando usted lo coge una enfermedad y lo coge de repente, como de sorpresa, pues no hay mucha preparación. Uno está como con las herramientas con las que está, y si reacciona bien, bien, y si reacciona mal, ni idea, o sea, no se sabe. Pero una vez usted ya experimentó la cosa, pues si hay una pregunta. Entonces yo hoy en día lo que está pasando en mi vida es que tengo un tiempo, ¿cierto? Me dieron un tiempo, existe una innovación farmacéutica que me hace estar bien en este momento, sentir muy poco dolor, y sentirme que puedo hacer muchas de las cosas que hacía antes, no todas, pero muchas, las que más me gustan, las que más me importan. Pensar un momento de la enfermedad más aguda en donde yo no podía pensar del dolor, y pues yo vivo de pensar, ¿no? Un académico, ¿qué hace? Pues pensar, y si no puede pensar, pues no puede hacer nada. Entonces como que uno comienza a apreciar cosas que daba por descontado. Entonces le tengo miedo a cosas como eso, que me vuelva el dolor, que pueda volver a estar en un lugar en donde no pueda hacer las cosas más esenciales, y mucho yo tengo totalmente decidido que vivimos en un país excepcional en términos de derecho a morir dignamente, y, y pues me he educado mucho acerca de eso, de cómo se muere dignamente. Pero le tengo un poco de miedo a cómo transitaría yo en la práctica eso que en la teoría más o menos he pensado. Tengo miedo a eso, al dolor, a no poder hacer lo que más me gusta, y al tránsito despacio hacia una muerte digna. ¿En qué cree que somos excepcionales aparte del derecho a morir dignamente? Porque siempre nosotros tenemos como esta mirada pesimista, ontológica sobre Colombia en general. Colombia, sí. sobre ser colombianos y sobre vivir acá. Sí, pues en realidad, o sea, creo que algo de lo que hablamos muy poco es que si usted se enferma de algo terminal en Colombia, tenemos dos cosas que muchos países de América Latina no tienen. Pues no nos quiero comparar con Noruega o con Suiza, que podría, pero qué necesidad, ¿cierto? Comparándonos como con nuestros pares. Por ejemplo, yo hablo mucho de que el tratamiento que yo tengo es una terapia dirigida, una quimio oral, o sea, una quimioterapia como la gente recuerda la quimioterapia, pero no es como que tengo que ir a enchufarme, sino que es una pastilla, entonces es dirigida, es muy cómoda. Pero en muchos países, en países del norte global sí, pero en muchos países de ingreso medio eso no está cubierto por el sistema de salud. A usted le toca o comprar un seguro privado, haber tenido un seguro privado de cáncer, por ejemplo, o pagarlo de bolsillo, empeñar la casa, lo que tenga que hacer pues para acceder. Acá no tenemos que hacer eso. Y otra de las cosas que no tenemos que hacer es pues no tener ninguna alternativa excepto a pensar que usted se tiene que deteriorar hasta el punto en el que le puedan poner cuidados paliativos para que no sienta dolor, pero la muerte se demore eternamente hasta que se extinga la vida. En muchos países el derecho a morir dignamente está a ese nivel. En Colombia hay muchas variaciones y depende mucho de la interpretación del hospital en donde usted esté. Ahí no es una cosa pues perfecta, como el derecho a la salud tampoco es perfecta en todo el territorio nacional, en todos los estamentos de la sociedad, obvio no, pero existe la legislación, hay formas de poner tutelas, existe la eutanasia, hemos hablado de eso, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto, y hay activistas, ONGs, gente que lo acompaña a uno, con la que uno puede tener la conversación. O sea, no me sentí totalmente abandonada en la pregunta de cómo se muere de una forma que no sea en condiciones distintas a las que yo quisiera morir, como un derecho fundamental a decidir cómo morir de manera digna.
Entonces creo que somos un país muy pionero en eso, claro, mucho como en Colombia en general. Mucho es la ley en los libros y no tanto la ley en la práctica, o hay una brecha grande entre la ley en los libros y la ley en la práctica, pero es un camino que uno puede recorrer. Es que hay unos países en donde ni siquiera la puerta está medianamente abierta, ¿cierto? Acá está pues entrecerrada y uno le puede meter el pie. Hay una cosa que me parece bien interesante, como es la historia vital, y es, se nació en un lugar más o menos de izquierda. Más o menos, no, bastante de izquierda. Sí, y hoy uno la ve pues porque además la izquierda es un lugar cultural, no solo es un lugar político, total. Sino cultural. Es de mejor fiesta que cualquier otro lugar político, hay que decirlo. O sea, por ejemplo, sí. Por ejemplo, pero siempre ha tomado igual como distancia el pensamiento militante ahí en la izquierda para ver el mundo. Sí. ¿Cómo uno logra esa esquizofrenia que es entre el pensamiento de crianza y el pensamiento propio en ese terreno? Es una buena pregunta y yo creo que yo tendría dos respuestas. Creo que una es familiar, o sea, es la misma forma en la que las discusiones o los debates familiares se fueron dando cuando yo era pequeña. Entonces creo que depende mucho de la trayectoria de izquierda de la familia. En mi caso, mi socialización fue de izquierda profunda, pero de una izquierda no colombiana, sino una izquierda. Mi papá es boliviano y fue militante del movimiento estudiantil, luego del MIR, antes de que el MIR es un movimiento, para los colombianos es un movimiento de izquierda revolucionario, cuyos orígenes son pues populares, en el caso de obreros, indígenas, mineros, pero que luego hizo muchas alianzas con los poderes tradicionales, entonces tiene como su versión original, digamos, y luego su versión pervertida, pero no es una izquierda colombiana, es una izquierda con códigos más latinoamericanos y del sur. En las discusiones familiares, como esa trayectoria fue muy presente en los errores, en reflexión sobre los errores que la izquierda latinoamericana y en particular la izquierda boliviana cometieron en su momento cuando llegaron al poder, frente a los golpes, etcétera. Entonces creo que ahí hay como mucha reflexión. Yo siempre cuento que yo estaba en el colegio y quisimos montar un movimiento en el colegio que se llamaba La Reforma, algo así, ¿no? Era como un poco revertir el orden establecido en el colegio en ese momento, y yo, obvio, de las primeras en quererme meter al movimiento, y la reacción de mi papá fue muy retardataria, en mi opinión, ¿no? Como obviamente no te puedes meter a eso. Yo creo que muy aprendido de los costos. Mi papá perdió a todos sus compañeros asesinados, de si esa es la mejor forma de hacerlo. Creo que había una reflexión familiar acerca de cómo hacer izquierda sin poner la vida necesariamente. Y luego creo que también es un resultado de la forma en la que yo fui socializada. Mi papá y mi mamá tenían opiniones distintas acerca de cómo debía ser mi educación, por ejemplo. Obviamente mi papá quería que yo fuera a la universidad pública y que tuviera una educación un poco más proletaria, ¿no? Y como afín al estrato social en el que vivíamos o estábamos. Mi mamá, muy clásica, mamá colombiana, mi papá le decía pequeño burguesa, PQU cariñosamente. Yo iba a decir, y la voy a decir porque ya las voy a cambiar, todas mis claves de bancos son PQU algo, ¿no? Porque nos decía mucho PQU, ¿no? Es algo muy normal en la clase media baja colombiana, esa aspiración a la movilidad social. Mi mamá era muy determinada en que con quién se relacionaba, los espacios donde uno estaba eran importantes. Somos un país de levantados, y mi mamá era una clásica levantada, ¿no? Y entonces ahí yo creo que en ese debate yo sí terminé siendo socializada como en una cosa muy colombiana de movilidad social. Los colombianos, yo siempre hago la comparación entre Bolivia y Colombia como un lugar en donde quien hace movilidad social en Bolivia lo que hace es embellecer la casa en el mismo barrio donde no se desarraiga como el cholet, exacto. El cholet, que es esta arquitectura que resalta y es exagerada como en el legado cultural, pero la gente no se mueve de barrio.
Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.